Buenos días. Entonces, círculos pedagógicos, lo que busca nuestro sindicato, que tiene dentro de la meta, es llevar capacitación. El punto número 1 que ellos plantean es la capacitación a nuestros docentes. Entonces, está como propuesta los círculos pedagógicos, que es una forma de dinamizar la investigación, el estudio, la formación de los docentes. Y por eso traigo esta frase: los docentes tienen el deber de cuidar del ser humano educado. Si no, nuestra función es educar, y cuando educamos tenemos también el deber de ese ser educado. ¿Y para qué educamos y cómo educamos? Desde ahí debemos de partir. El docente tiene también dentro de su deber el educarse permanentemente, asimismo hasta el último momento de su vida profesional. Nosotros somos docentes las 24 horas y todo el año y todo el tiempo. No tenemos por qué dejar a un lado nuestra parte pedagógica, nuestra parte de formación. Hay que estar permanentemente en nuestra formación. ¿Qué son los círculos pedagógicos que viene impulsando FECODE y que ha organizado y ha experimentado con la ADE en Bogotá, donde ha participado la Universidad Pedagógica Nacional? Son espacios horizontales. Allí no vamos a hablar de que hay un jefe, que no. Son espacios horizontales donde todos nos sentamos sobre un tema dado, escuchamos y debatimos sobre el tema. Analizamos, leemos, analizamos y luego en grupo debatimos el tema. En estos momentos tenemos muchos temas que debatir. Empecemos porque viene el plan de desarrollo de Duque. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué pasará con la educación en el plan de desarrollo de Duque? ¿Qué pasa con nosotros con el nuevo proyecto de ley de reforma por el cual vamos a protestar el 13 de este mes? ¿Qué pasa? Entonces, si nosotros miramos, hay mucha temática que hablar. Y si nos vamos a lo pedagógico, los maestros hoy en día estamos innovando cada uno individual. Recojamos eso, recojámoslo, unámonos, formemos pequeños grupos para que debatamos nuestras experiencias. Las salas de profesores son escenarios para debatir, lo digo por mi institución. Nosotros allá discutimos mucho en la sala sobre los problemas que nos presentan los muchachos, la situación, cómo nos fue en el grupo, cómo nos fue en la clase, cómo vinieron los muchachos. Estamos haciendo pedagogía, tenemos espacios y hay otros espacios que necesitamos apropiarnos. Eso es lo que está haciendo el sindicato con estos espacios, nos está apropiando frente a eso, y esos son los círculos pedagógicos. Nosotros sin querer lo estamos haciendo. Entonces debemos de fortalecer en nuestros municipios esos círculos pedagógicos. Yo hablaba con Harold, la experiencia mía cuando yo estuve en la subdirectiva de Amalfi. Yo le decía, el 10% sagrado de lo que nos daba vida para la subdirectiva era para formación docente. Y elaborábamos una propuesta de formación y de trabajo y nos sentábamos con el jefe de núcleo y el alcalde. Y el alcalde nos decía, yo pago el transporte y pago el alojamiento del conferencista. ¿Cuántos conferencistas van a traer? Y así hacíamos rendir la plata. Ya tuvimos a Fernando Espina, que era el CIN de tiempo. Allá tuvimos un asesor jurídico de la Secretaría de Educación que es magistrado y ya está retirado. Lo tuvimos allá trabajando la parte jurídica, la parte laboral, toda una serie. Nosotros elaborábamos y hacíamos rendir esa plática de una forma. Entonces, yo le comentaba a él, nosotros tenemos que volver a eso, ya que Adida quiere, en la Asamblea de Delegados 2016, dijo que había que descentralizar. Vamos a hacerlo, vamos a llevarlo. Una de las formas están los círculos pedagógicos, la escuela sindical, está el CI, y con los círculos pedagógicos, entonces, vuelvo y repito, es de estudio, es
donde vamos a trabajar la coyuntura nacional para orientar nuestra práctica. Nuestra práctica docente diario debe estar actualizándose del contexto en que vivimos. Igualmente del mundo que está pasando. Es que nosotros decimos que a nosotros no. Yo recuerdo que cuando comenzó el desplazamiento de Venezuela, que comenzaron ahí, dicen, los de la clase media decían, muchos compañeros de la institución, eso no nos toca a nosotros. Este año nos llegó un venezolano y le dije yo, no es que eso no nos toca. Se quedó callado. A nosotros nos toca a los vecinos, a nosotros nos toca el contexto latinoamericano. Y eso tenemos que entrar a analizar eso. Igualmente, entonces, nosotros lo podemos trabajar con los estudiantes, lo podemos trabajar a nivel de docentes, a nivel de, se puede hacer de profesionales, etcétera. Es una estrategia o una herramienta, como usted lo quiere, desde el punto de vista que usted lo vea. Es una estrategia o herramienta didáctica para el logro de un mejor entendimiento. Si estamos sentados 5 maestros, formamos el círculo pedagógico y sobre un tema estamos leyendo, analizando y luego entramos al debate. El debate nos va a llevar a enriquecernos a nosotros, nos va a llevar a generar hipótesis, nos va a llevar a enriquecer nuestro conocimiento. A eso es que nos lleva esto de los círculos. Son escenarios para circular saberes. Todos los saberes caben ahí. Todos los que estamos en el círculo somos sabios, tenemos conocimiento, pero también somos ignorantes en determinado tema y es el que estamos discutiendo, es el que estamos estudiando. Como les decía al principio, temas hay muchos para hacerlo. Y ese tema es el que nosotros todos aprendemos en la discusión y que sirve para compartir en otros escenarios. Es una herramienta política, es que el maestro es político y yo he discutido con muchos maestros en diferentes partes donde he trabajado porque yo me he recorrido muchos municipios de Antioquia con mi trabajo. Cuando yo escucho a un maestro que es que yo soy apolítico, le digo un momentico, apolítico no es, todos somos políticos, todos los seres somos políticos. Que usted no esté matriculado en un movimiento político es otra cosa, pero usted es político. Entonces, los maestros, como somos seres políticos, el círculo pedagógico es una política que va a contribuir a potenciar eso. Contribuye entonces los círculos pedagógicos a fomentar y a potenciar los centros de investigación, de estudio e investigación docente. Eso es lo que queremos desde ADIDA fomentar y eso es lo que queremos acoger desde lo que nos dio la Asamblea de Delegados en el 2016. Es cómo llegar a potenciar todo este trabajo a nivel de expresión social, o sea, a nivel de la sociedad, a nivel pedagógico, a nivel de nuestro quehacer pedagógico, de la cultura. Nosotros no podemos apartarnos de la cultura. La cultura hace parte de nosotros y nosotros hacemos parte de ella. Nosotros tenemos que hacer cultura y cada momento tenemos que conocer cómo es el contexto y para dónde vamos. A nivel de lo político y visibilizando el movimiento pedagógico. A eso apunta. Nuestro movimiento pedagógico tiene que fortalecerse. Somos los maestros los llamados a fortalecerlo, sea 1278, sea 2277. Para el movimiento pedagógico no hay estatuto docente. Para el movimiento pedagógico lo que hay es maestros. Para los círculos pedagógicos lo que hay es maestros. Maestros que retomen, que se sienten y que comencemos a construir. Eso es lo que hay y a eso es lo que apuntamos. Entonces, como herramienta pedagógica se basa en la participación de cada uno que lee, analiza el texto y que participa en el debate con sus diferentes puntos de vista. Allí no vamos a nadie a refutarle sus puntos de vista. Allí vamos a discutir puntos de vista dentro del respeto. Y desde ahí vamos a compartir y vamos a aprender. Vamos a formar, entonces vamos a darle forma a nuestros saberes que se requieren para compartir en otros espacios. Los círculos pedagógicos fueron inspirados en los años 60 en Brasil
por Paulo Freire en los círculos de cultura. Los círculos de cultura para Paulo Freire, mire que no tienen nada diferente con relación a nosotros, y por eso Fecode lo retoma, son escenarios para promover un diálogo vivo, creador, donde todos son sabios e ignorantes en algo, pero donde juntos buscan saber más, reinando la confianza en los participantes. Pero cuando hay respeto en la discusión, hay confianza, hay credibilidad, escuchamos, aportamos, sugerimos, y eso es importante. Hay credibilidad entre ellos para crear y cambiar propuestas. Freire afirma que ese educador debe de ser humilde y sentir amor por el hombre, promover reflexiones teóricas y acciones para liberar y no para domesticar. Nosotros no debemos de llevar a domesticar al estudiante, nosotros debemos de llevarlo a que él sea una persona crítica, y nosotros también tenemos que ser críticos, tenemos que ser analíticos. El propósito de Freire con estos círculos de cultura era la democratización de la cultura mediante la acción consciente de los sujetos por ser parte decisoria en el curso de la historia. La historia, como lo decía el compañero ahora, nos están llenando de cosas con normas que incluir en la cátedra. Que nosotros hacemos historia, los profesores de social hacemos historia, y todos los días estamos reviviendo la historia, porque no, los profesores de social en ningún momento queremos ser condenados a repetir los errores. Los profesores de sociales queremos partir de esos elementos que nos dejaron los antepasados para a partir de ahí hacer el análisis y llegar a un mejor futuro. Y en la transformación de las relaciones de poder y dominación en la sociedad. Para Freire, desarrolla el concepto de cultura en los mismos círculos dentro de su metodología. El concepto de cultura lo desarrolló en el trabajo, de ahí definió que es cultura. Para provocar en los participantes reflexiones sobre su cultura, sobre sí mismo. Yo, usted, nosotros, todos, reflexionemos sobre nosotros mismos, sobre las experiencias en el mundo y en la vida, y la posición que asumiría ante este mundo. Freire, su propuesta se inspiraba en leer e interpretar la realidad. Nosotros no podemos ser ajenos al contexto nuestro. Cada municipio, cada municipio es un contexto diferente, cada región del departamento es un contexto diferente, y en cada municipio a nivel urbano hay diferentes contextos, y a nivel rural hay diferentes contextos, y eso es lo que tenemos que leer, tenemos que apropiarnos para traerlo a nuestro campo. La práctica dialogante, aquí es fundamental el diálogo dentro del respeto. Es fundamental la forma de organización política, cómo nos organizamos en los círculos. ¿Qué aspectos positivos le encontramos a los círculos? La participación activa de estudiantes, maestros, la oralidad en conocimientos, el diálogo, el discurso. Conocimiento cultural y respeto por las ideas de los demás compañeros. Todos nos respetamos, nos conocemos, conocemos el entorno, conocemos la cultura y comenzamos a partir de ahí. Posición crítica a los comentarios que ayudan a entender mejor la visión de la temática expuesta. Ser analítico y crítico. Hay que no dejar, sino cuál es mi posición frente a. Eso es lo que tenemos que tener importante. ¿Cuál es mi posición frente a? Y vamos a compartirla, no nos debe dar pena. Ayer estaba yo en un evento y decía uno de los expositores, no hay tímidos, lo que es solapados, porque el que es tímido a escondidas o de frente le da temor a hablar, y el que es solapado de frente no habla, pero por debajo o a espaldas habla. Era la posición que a mí me dejó esa expresión, me dejó como pensativo. Un texto es leído y comentado en toda su extensión por la mayoría de los participantes. Aprendizaje por deducción e inducción. Son expresiones colectivas que se oponen a las dinámicas individuales. Los círculos pedagógicos no van a llevar a que yo sé que yo lo sé todo, a que yo organizo, que yo no.
todo dentro del campo a nivel democrático. Pero son escenarios para crear democracia en lo público. Para el CEIFECODE, los círculos pedagógicos son instancias de formación, autoformación e investigación del magisterio. Son una propuesta generadora de organización basada en la naturaleza deliberante. Hay que deliberar, hay que discutir, no tragar entero. Deliberante y dialógica en la práctica investigativa y en su experiencia política para generar propuestas de organización y movilización. Nosotros no podemos, como organización sindical, marchar como caballos cocheros, con los ojos tapados. Nosotros tenemos que ser críticos y nosotros tenemos que ser organizados para la lucha. Y esto es lo que quiere nuestra Junta: capacitación, sensibilizar y prepararnos para masificar la lucha nuestra. Corresponde a sus filiales internamente la implementación de estos círculos para fortalecer los CEI, las escuelas sindicales, con el fin de formar, sensibilizar al gremio, mediante una serie de estrategias. Eso es lo que está haciendo ADIDA y lo están haciendo varios sindicatos. Están analizando qué son los círculos pedagógicos, están retomando, estamos compartiendo con el CEI nacional y estamos retomando porque la idea es llevarles a ustedes esta propuesta para que fortalezcamos nuestro movimiento en todos los campos, en los municipios, a nivel pedagógico, sindical, político, etcétera. FECODE promueve y experimenta con sus filiales los círculos pedagógicos para dinamizar la organización y el trabajo colectivo. Nada en la individualidad, dejémosla aparte. Y por ello yo no comparto, y con algunos directivos, exdirectivos discutía en sus momentos, y es cuando comenzaban a imponer sus puntos de vista, yo decía, no los impongamos, debatámoslos, hagamos jornadas de debate para que lleguemos a acuerdos. Al magisterio con eso es imposición, lo que hacemos es dividirlo, y nosotros lo que tenemos que hacer es unirlo. Y si nosotros lo unimos, vamos a tener una fuerza, una masa organizada para reclamar sus derechos. Y a eso es que queremos llegar con estos círculos pedagógicos. Entonces, fortaleciendo los procesos de investigación, buscando nuevos puntos de vista sobre cultura política, sobre historia y organización de los diferentes movimientos sociales, sus enfoques y tendencias sociohistóricas de la vida del maestro. No podemos desconocer la vida nuestra. No podemos desconocer la vida de nuestros antepasados. ¿Cuántos maestros por una propuesta de trabajo en los municipios fueron asesinados? ¿Cuántos fueron desplazados? Y nosotros no podemos desconocer. De ahí aprendemos mucho. Ahí hay muchos elementos que debemos de mirar. En el marco del movimiento pedagógico colombiano y su contexto latinoamericano como estrategia de formación pedagógica, histórica, sindical, cultural y política. Es importante recuperar el dinamismo del movimiento pedagógico. Hay que potenciarlo, hay que fortalecerlo, maestros. Estamos llamados por la organización. Nunca digamos que la organización no hace nada por nosotros, ella sí hace. Falta el granito de nosotros. Cada uno tiene sus capacidades, tiene su formación. Aportemos, sentémonos a discutir, sentémonos a organizarnos y unámonos para que recuperemos el dinamismo pedagógico, o sea, hagamos propuestas de nuestra práctica, no dejemos que los demás no la hagan. Siempre en el magisterio, en el sector educativo nos hacen propuestas, hagámoslas nosotros. De generar nuevas ideas de nuestro quehacer político, sindical y gremial. Y hay que abordar esa investigación interpersonal sobre los temas nuestros. Esa investigación interpersonal para generar utilidad al gremio. Utilidad, no estoy hablando de económico, estoy hablando de utilidad en lo que nosotros sabemos hacer, en la investigación, en la práctica, en la innovación
de nuestra pedagogía, de nuestro proceso, de nuestra didáctica, en la innovación en nuestras instituciones y al interior del sindicato, cómo nosotros nos fortalecemos en la lucha, en el movimiento, en lo político, en lo sindical, cómo hacemos propuestas alternativas desde el interior del sindicato. Crea nuevos sistemas y productos para resolver problemas de la producción del conocimiento y teoría como herramienta para analizar la realidad. Entonces lo que debemos de buscar es al interior del SINDIC, de nuestros municipios, cómo vamos creando el círculo pedagógico en nuestro municipio, cómo vamos formando un grupo de estudio nuestro en nuestros municipios que empiece sobre lo nuestro, sobre el contexto, sobre lo político para avanzar en nuestro trabajo. ¿Qué son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que establece FECODE para el círculo pedagógico? Fortalecer el trabajo de los círculos pedagógicos sobre la escuela, territorio de paz, en donde ya existen, y crear condiciones para la conformación en donde aún no existe. Si hay ya conformados, entonces fortalecer allá, acompañarlos. Donde no hay, entremos a crearlos. Analizar las categorías para las propuestas de construcción de la escuela como territorio de paz y acordar orientaciones para la implementación de la escuela. Nosotros, cuando surgió esta propuesta, queríamos que, al igual que la salud, fuéramos nosotros neutros, declarados neutros. No lo pudimos lograr, seguimos en la lucha. Ser neutro ante la violencia, ser neutro ante los actores armados. Orientar procesos de sistematización de las experiencias pedagógicas alternativas en escuelas, territorio de paz. Esos son objetivos que propone FECODE. ¿Qué debemos evitar cuando hacemos nuestro trabajo en círculos pedagógicos, cuando hacemos nuestra escuela sindical o cuando trabajamos en el CI? Debemos de evitar cosas que nos dividan. Nosotros no podemos dividirnos, nosotros tenemos que unirnos y tenemos que unirnos desde ese punto de vista. Entonces debemos de evitar el trabajo en gueto, lo que aplicaron los nazis y los alemanes en su momento. Separar el que es capaz, separar del que quiere hacer. Hacer los centros de concentración, nosotros todos juntos, independiente del color, de la ideología política, centrarnos a hacer nuestro trabajo. No marginar. Nosotros no debemos de marginar a nadie por su ideología, por su forma de pensar y de actuar o estatus. Hay que traer el docente, hay que buscar la forma de cómo vincularlo. No ser dogmáticos ni sectarios. A nosotros la polarización del país a nivel política nos está dividiendo a nosotros, nos está afectando. Y lo digo porque en la campaña pasada a mí muchos me decían que yo era guerrillero. Y es que no soy guerrillero, y si fuera guerrillero, con mucho honor, soy una persona que veo que son alternativas de propuesta de poder para el país, de cambio para el país. Hasta la madre me lamentaron algunos maestros. No me hable de ese hijuetante y no me hable más de ese señor. De los guerrilleros no me hable. Yo le dije a él, yo no voy a entrar a pelear con usted, ya usted me la rió. Cuando quiera nos sentamos y conversamos y nos tomamos un tinto y lo hemos hecho. Y le he bajado un poquito la situación del compañero. Aislado, no podemos trabajar aislados de las masas. Por eso hay que vincular el trabajo al contexto. No deben ser organizaciones cerradas, donde los que están 5, 10, 15, 20 trabajan y el resto que quiere entrar no puede. No, todo el mundo debe entrar a esto y debe participar en igualdad de condiciones. Debemos de abolir la ignorancia general, que es la que nos está dividiendo, y la politiquería. No caer en formas de organización atrasada, tareas de los círculos. En lo teórico, elaborar planteamiento político pedagógico sobre la defensa de la educación pública, la puesta en escena de propuestas pedagógicas alternativas y la formulación de políticas educativas diferentes a las hegemónicas. FECODE tiene una propuesta alternativa que es el PEPA. Quisiéramos desde el sindicato que esta propuesta cada día cogiera más fuerza, que más maestros la conocieran y la ayudaran a desarrollarla. Entonces, la idea es propuesta alternativa. ¿Qué propuesta ustedes desde los círculos de los municipios, desde el CI, podemos generar alternativamente? En lo investigativo deben hacerse la lectura,
teórico-metodológica de la realidad educativa, como punto de partida para pensar y hacer una pedagogía distinta. Hay que leer lo que estamos viviendo a nivel de educación y a partir de ahí hacer el análisis y entrar a replantear propuestas. En lo político, los círculos pedagógicos deben de trabajar como escenarios de liberación y organización política. En lo público, democrático. Hay que defender la democracia dentro de lo público y tenemos que ser parte de ella con propuestas alternativas. No dejar que otros nos ocupen los espacios. Yo le decía a la Junta cuando en el mes de agosto que estuve en la reunión, les decía, estamos pensando que los maestros podemos volver a retomar la propuesta de, por la defensa de la educación, llegar a los consejos, llegar a las alcaldías, llegar a las asambleas. Si hay el momento, yo creo que eso es una posición fuerte. Muchos nos tiramos en eso en el momento cuando Adida y FECODE nos orientó. Entonces, creo que es el momento de entrar a mirar y eso nos lleva a fortalecer. Y no, muchos dirán, que no, es que nos lleva a fortalecer. Yo, por ejemplo, hice parte varias veces de la JUME en diferentes municipios y siempre le recogía a los docentes, analizaba con ellos sus propuestas para llevarla a la JUME y buscaba, antes de reunión de la JUME, buscaba quórum, buscaba cómo hacer mayoría. Para desarrollar las tareas hay una propuesta de estrategias, una formulación de propuestas y estudio de experiencias alternativas a través del diálogo como método. Diálogo transformador, conciencia y conocimiento. Establecimiento de mecanismos de diálogo, investigación y análisis situacional. Ahí requiere una lectura e interpretación crítica de la realidad. Espacio de reflexión, análisis y crítica. Actitud investigativa y transformadora. Movimiento pedagógico y PEPA, forma de organización política. Equipo permanente de trabajo y experiencia. Constitución de núcleos políticos pedagógicos. El desarrollo del PEPA decide poner en marcha un proceso de formación del magisterio, de recomposición de sus bases y su organización. En esa medida el PEPA y los círculos pedagógicos son una opción para recuperar el movimiento pedagógico y fortalecer su acción y posicionamiento dentro del magisterio. Son una estrategia para discutir, formular, elaborar, poner en marcha el PEPA y para incidir en la organización del magisterio a través de todos sus sindicatos en las regiones. El llamado, compañeros, que nos hace Adida y FECODE es para empezar en nuestras subdirectivas, en nuestros municipios, a organizarnos. Es para llevar allá el tema, para comenzar a debatir y analizar cómo nos organizamos, cómo nos unificamos y crear espacios de pedagógicos, políticos, sindicales e investigativos. Nada de ahí está fuera de nuestra profesión, todo hace parte de ahí. Todo hace parte de nuestra profesión. Organizando la escuela sindical, el CI, y dentro de ello los círculos pedagógicos, generando unidad, confianza y organización para evitar las divisiones del gremio y fortalecer con unidad, propuesta y estrategia la lucha gremial. Vuelvo y repito, nosotros tenemos por qué estar divididos. Nosotros, como maestros, tenemos unas banderas definidas: la pedagogía, el sindicalismo por la defensa de nuestros derechos, la política, la cultura, la historia, la investigación. Y ellos en ninguna parte dice que es para los maestros de 278 o de 2277. Eso es para maestros. El sindicato en ninguna parte tiene el letrero para quiénes es. El sindicato es para maestros. La escuela sindical es para maestros. Igualmente, el CI es para maestros. Y los círculos lo estamos impulsando, es para que participemos los maestros y comencemos en nuestros municipios a dinamizar, generando unidad. Bueno, esa es la idea que tenemos. Compañeros, muchas gracias.